Ahora es un gusto triple, cuádruple para mí presentar al doctor Salvador Flores Chavarín con su ponencia Ciencia y Tecnología de Prometeo a Narciso. Bueno, Malujan decía que el medio ya es el mensaje, así que voy a hablar con la imagen, porque si no, no alcanzaría. Y voy a seguir una geometría de la ciencia y la tecnología en relación entonces a un escenario dentro de un contexto eclesial. Y me gustaría que siguieran el binomio, por ejemplo, ciencia, verdad, eficacia, tecnología, servicio, utilidad. Y entonces ya después presento los retos. No les vaya a dar una tortícolis aquí volviendo así, sí, por si quieren ver la imagen allá. Nada más para, ya está, habla todo, incluso hasta las letras. Si se fijan dice y luego después de a Narciso. Es interesante verla, entonces abro el telón así. La ciencia y la tecnología tienen buena salud en lo exterior, hacia lo interno es así. Entonces yo voy a descubrir no el escenario, sino los personajes del escenario. Y el personaje es cuando se quita el persón, los griegos le llamaban persona a la máscara. Entonces cuando se quita la máscara, vean lo que va a quedar, ¿verdad? Alguien cansado. La cita que me va a hacer también así reflexionar esto es la de Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. Véanlo con los ojos con lo que voy a hacer. Voy a seguir el método tradicional del ver, juzgar y actuar. Entonces va a ser muy sencillo quedarnos con la idea principal. Había otro título para la presentación. Ayer, ante la prisa que me decían ponle un título, le puse el anterior. Yo había buscado uno de estos, pero cuando lo busqué en internet ya existía, aunque es como una serie de caricaturas de Japón y se llama así, El Nuevo Evangelio que Comienza, y entonces tiene que ver también con cosas interesantes, por eso lo quité. Bueno, vamos a empezar. El ver. Ver más cosas no significa ver todo, pero vamos a ver entonces qué vemos. Le voy a pasar muy rápido cada una de las noticias. Estas noticias son de este mes, y posiblemente una tendrá un mes o 2 meses de retraso, pero todas son actuales. El gen Dios, ¿verdad? Hay investigaciones y dicen, parecería que en el ADN de todos tenemos un gen que nos lleva a la espiritualidad. Interesantísimo, fíjense, quiere decir que a lo mejor el que no tiene mucha espiritualidad es porque el gen está medio enfermo. Alguna pastilla nos ayudará para recuperar la espiritualidad. Y dice que también este gen trae muchos beneficios. Interesante la investigación. Otra noticia, la casa del origen de la vida, es decir, fue el Big Bang, cómo se originó. Es interesante la pregunta que hacen aquí. El cómo sí es fácil responderlo, el por qué quién sabe. Entonces se va juntando lo que sería la ciencia, la tecnología con la reflexión filosófica. Otra noticia. Hay pacientes que renuncian a un habano inútil a cambio de una biónica. Lo interesante es de que ahora podemos recambiar partes del organismo, porque la que nos ponen es más útil o más práctica. Sí se ve la noticia, ¿verdad? Sí, esta parte ahí lo dice el muchachito, esta no tenía mucha movilidad, que me la quiten y que me pongan una que tenga más movilidad. Interesante la ciencia y la técnica. Obama anuncia plan para financiar la medicina de precisión. Vean cuándo lo anunció, el 30 de enero. Y este anuncio que él hizo sobre la medicina de precisión, dicen que es casi igual al anuncio que hizo en su tiempo el presidente Kennedy de mandar el hombre a la luna, por los beneficios y las ventajas que va a tener la noticia. La que sigue es solamente una explicación, ¿verdad? Y aquí lo interesante también es que cómo ahora los recursos del Estado también se utilizan en investigación de la ciencia y de la tecnología, y después también con las repercusiones que luego las voy a tratar de decir. Otra, Reino Unido da luz verde al primer bebé con 3 padres genéticos, esto apenas hace una semana.
¿Ya es posible? Sí. El óvulo de la madre, de la primera, le quitan el núcleo, la donadora le quitan el núcleo al de ella, se lo ponen a la primera y entonces con el gameto masculino y entonces ya tenemos un niño de 3 padres. Y esto es posible. Ya dio luz verde, aquí lo dice la noticia, incluso la iglesia anglicana lo vio con buenos ojos. Y nada más son 150 parejas las que van a gozar el beneficio. Ya los niños podemos saber cómo van a aprender, qué no van a aprender, cuáles son los vicios. Nada más ahora poniéndole electrodos podemos predecir. Vean la noticia. Y lo interesante es lo que dicen los científicos, que es medio mentiroso. Dice, el objetivo de los científicos no es llegar a una sociedad policial, sino personalizar las prácticas pedagógicas y clínicas para hacerlas mucho más eficaces y serviciales para la gente. Pero ya podemos saber quién tiene una tendencia delictiva, ya podemos saber quién va a tener ser propenso a enfermedades, ya podemos saber quiénes va a tener lentos aprendizajes, ciencia y tecnología. Bueno, el llamado reloj inteligente, no sabemos en qué inteligencia nos va a ayudar, pero sí es inteligente. Después no sabemos si es muy necesario, pero está a la venta y esta es la grande revolución que sigue, porque no saben cómo venderlo y entonces nos los van a vender. Verán que sí. La industria del azúcar manipuló la ciencia como la del tabaco. La tabacalera hicieron mentir a los científicos sobre los efectos del tabaco para poder vender. Y ahora se comprueba que también los del azúcar hicieron lo mismo sobre los daños a las caries, por ejemplo, o los daños también al sistema nuestro por el consumo del azúcar, de los dulces en los productos. Pero vean, la ciencia vendida entonces para efectos de mercado, de comercio. Otra, bueno, tenía más, era solamente ver de qué vamos a hablar. Ahora juzgamos lo que vimos, entonces utilizamos una primera diapositiva. El inicio de la ciencia y de la tecnología es muy claro, es la indigencia del hombre. Homero y la Biblia lo dicen, el hombre es indigente, no podía nada, y con lo que tiene entonces tenía que enfrentarse a todo, y con lo que poco que tenía, con su indigencia tenía que hacerse hombre, tenía que hombrearse, y después también tenía que politizarse. No puedo yo ser solo, necesito de la ayuda de los demás. Yo tengo entonces ahora que conocer la verdad, porque no soy Dios, los dioses sí la saben. Yo ahora tengo que amar porque necesito también del otro, soy indigente. Los dioses dicen, pues todo lo tienen. Ahora también necesito construir la polis, no estoy solo. Y en esa polis es donde se construyen los grandes sueños, también de la ciencia y de la técnica. La indigencia del hombre es lo que nos hace soñar. Y luego entonces, una segunda filmina, es asombroso la ciencia y la técnica. Lo nuevo es siempre novedoso en su tiempo, porque todo fervor revolucionario se ve sospechoso, pero luego se implanta, se convierte en ordinario. Pero lo novedoso de lo que acabamos de ver no es que sea nuevo, es porque ahora no solamente la ciencia y la tecnología toca la materia, toca lo real, ahora también lo relacional, lo virtual. Entonces ahora estamos hablando de algo completamente nuevo y después también está tocando la esencia que da identidad al género humano. Es decir, ahora ya nos vamos a poder sentar o nos vamos a poder distinguir los que son nacidos de padres biológicos, los que son nacidos a lo mejor por medios artificiales, los que son ahora a lo mejor de 3 padres. Es decir, ahora está tocando la identidad de lo que nosotros más presumimos, la identidad del género humano, y esto ya sí es muy grave. La ciencia y la tecnología, entonces, es un cuadrito que es, en 2 cuadritos me voy a detener porque lo digo todo. La ciencia y tecnología, ahora tendríamos que distinguir una de otra, pero ahora hay una simbiosis de las dos, y entonces por eso se dice ciencia y tecnología, cuando deberíamos hablar por separado.
La ciencia, que se basa en la teoría, antiguamente era la contemplación de algo que está afuera, y entonces el teórico es el que daba testimonio de lo que veía, de lo que encontraba, pero en cambio ahora era el saber qué, el que sabía qué, pero en cambio ahora no lo es, y la clave de la teoría de la ciencia era la búsqueda de la verdad, y la técnica, la tecne, era la prolongación de la mano del hombre en lo que no podía hacer. Entonces la tecnología, la técnica era útil, era necesaria. Incluso una vasija de barro era utilísima porque de eso dependía la vida, cuando no se podía retener el agua, cuando no habría una llave, cuando no había un garrafón, era vital ese tipo de tecnología, de instrumentos, pero luego después va a cambiar y se convierte ya no en lo vital y lo necesario, sino en lo útil. Regreso después a esta filmina. Le damos cómo se pasa del sabio al Prometeo moderno. Lo de las metáforas me las dejo para otra ocasión, porque si no, no alcanzamos a decir por qué Prometeo, por qué Narciso. Un matemático francés en 1905 publicó un libro que se llamó El valor de las ciencias, y él decía, al puro inicio, matemático, la búsqueda de la verdad debe ser el objeto de nuestra actividad. Es el único fin digno de ella, de la ciencia. ¿Se fijan cuál es entonces la clave? ¿Cuál era la clave de los científicos? La búsqueda de la verdad. Hoy una gran mayoría de científicos está cada vez menos preocupado o implicados en la búsqueda de esas leyes universales, fundamentales, y más involucrados e interesados en investigación aplicada, financiada por grupos cuya motivación no es lo que en tiempos pasados se llamaba el avance del saber. Es decir, ya lo decía Jorge, es decir, ahora a los científicos, igual que a la tecnología, lo que le interesa no es la verdad, son las patentes. De sabio, distraído, ¿se acuerdan la imagen de quién era un sabio? Era alguien que estaba en su mundo, de ese sabio distraído. Ahora pasamos al héroe que descubre lo eficaz. Del Prometeo, se pasó varias, a ver, una anterior, esta. Del Prometeo al Narciso cansado, el general encargado de lo que se llamó el proyecto Manhattan en la Segunda Guerra Mundial, es el que dijo estas palabras, que es también algo del origen de la fragmentación de la técnica, de la ciencia y de la tecnología. Dice, la compartimentación era para mí el mismo corazón de la seguridad. Mi regla era sencilla e imposible de malinterpretar. Cada persona debería saber todo lo que necesitaba conocer acerca de su trabajo y nada más. Si se ve entonces en qué consiste, ¿verdad? Yo ya sé lo que tengo que hacer, pero ya no sé lo que él hace. Y entonces ahora la ciencia y la técnica, los científicos, también los médicos, también los investigadores, saben mucho de lo que ellos saben, de lo que han investigado, de su pedacito, pero no saben de los demás. Casos que se pueden encontrar, ¿no? Es decir, dice algún doctor, mira, a tu niña por las descargas le podemos hacer una lobotomía o le podemos una callosidad. Le vamos a desconectar los dos hemisferios, no va a tener descargas. Y ya está. Oye, doctor, ¿y qué va a pasar? Puede perder la movilidad, puede perder los aprendizajes, pero eso no se dice, eso lo tiene que decir otro. O después también las pastillas que se van quitando, es decir, alguien sabe algo sobre alguna cosa, pero no sé todo lo demás, y cuando todo lo demás aparece, lo único que hago es retirarlo. Es interesante este proyecto. Entonces, la verdad se convirtió en algo práctico, en algo nada más eficaz sería. La verdad ya no es la verdad, sino la eficacia es lo importante. Si resulta, es verdadero. Se confundió, se vino abajo. Y ahora lo que era la tecnología, lo útil, es lo práctico, ya no es ni siquiera lo necesario, es lo más cómodo. El resultado también es una síntesis. La ciencia va a buscar entonces la eficacia, lo pragmático, es una ciencia sin límite,
Alguien decía que por eso a ese Prometeo había que ponerle un límite, porque no todo lo que puede se debe, porque hay muchas cosas que se pueden, pero no porque se puedan se deben de hacer en la ciencia. Es una ciencia sin responsabilidad. En el mundo de la medicina los ejemplos abundarían. Es decir, en los temas de la bioética aquí hay infinidad de ejemplos sin responsabilidad. Por ejemplo, ¿es posible ahora nacer a niños huérfanos? Sí, ¿verdad? Porque está congelado el semen del papá que se fue a la guerra, murió allá, y ahora la viuda puede reclamar un hijo para él, pero tiene que nacer un hijo ya huérfano, sin responsabilidad. ¿Podemos hacer cosas sin tenerlas todavía validadas? Sí, se hacen todavía. También sin verdad, una ciencia que ya no busca lo verdadero, sino lo eficaz, ¿verdad? Una eficacia que sea corta, que no sea larga, y esa eficacia, entonces, viendo solamente esta partecita y no viendo el todo. La tecnología es entonces ahora del fragmento, la tecnología de las patentes, sin rostro, es decir, la tecnología no ve el rostro, es decir, no ve a la persona, ve nada más el brazo que le va a poner, no interviene a la persona, interviene el pie, y no interviene la boca de la persona, interviene, dice, el diente de la persona. Fragmenta, sin rostro. Sin rostro yo no veo a quién le voy a servir. Mañana me imagino que lo vamos a ver en las tecnologías de la comunicación. Es decir, ahora la tecnología resuelve problemas de la soledad, resuelve problemas también de la necesidad de comunicarnos, pero es una comunicación sin rostro, una comunicación sin verdad. Es decir, el otro desaparece, y cuando el otro desaparece, dicen que uno de los síntomas, una de las consecuencias más graves va a ser la depresión. Sin utilidad, hay cosas que ya no son útiles, que son cómodas. Es decir, pongo un ejemplo que es nada más ejemplo, ni se lo crean. Es decir, a veces dicen, tengo que traer un reloj, así como algunos políticos, de $800,000, dicen, ¿verdad? Algunos. Cuando en realidad uno se despierta y ve el despertador a un lado y ahí está la hora. Se sube al carro y ahí está la hora. Llega a la oficina y ahí está la hora en la computadora. Luego después en el checador, y luego donde quiera vemos la hora. Es decir, ¿son útiles algunos relojes? ¿Hay cosas que son necesarias o ahora solamente son para la comodidad? O también ahora los teléfonos estos caros, ¿no? Es decir, es que también trae cámara, una buena cámara fotográfica que tome con definición. Es que también oyes música, pues en mi caso un buen sonido. Si el teléfono es para hablar, ¿verdad? Solamente para eso. Ahora no es la utilidad sino la comodidad. ¿Y qué resulta de este escenario o de esta ciencia y tecnología como la que estoy describiendo? Resultan hombres, mujeres cansadas, fastidiadas, deprimidas, sin verdad, sin vida, sin camino. Esto tendría que explicarlo. Ya cuando lo lean, ahí van a ver la explicación. ¿Cuál sería entonces la respuesta, el actuar? Lo pongo en una frase nada más, entendiendo la primera cita que puse, la de Juan, donde dicen que Jesús, más que decir que yo soy el camino, la verdad y la vida, decía yo soy el camino verdadero, ¿verdad? Yo soy el camino verdadero a la vida. Poner a Jesucristo en el ADN de la ciencia y la tecnología como camino verdadero a la vida humana. ¿Cómo podría la ciencia y la tecnología tener este ADN, recibir este ADN? Solamente 3 orientaciones grandotas. La primera, utilizando palabras en latín, sería que la ciencia y la tecnología ayuden a hombrear o a construir el hombre. Abajo puse con letras chiquitas una frase que ya es muy vieja en la filosofía, pero que también ahora en la modernidad, posmodernidad, se está recuperando, ¿verdad? ¿Qué puedo esperar? Humanizar la ciencia y la tecnología, que estén al servicio del hombre, que me ayude esto a construirme y a construir un sentido.
no una realización, un sentido que es diferente. Después, respetando, hay cosas que hay que respetar. Dice un autor que respetar significa mirar atrás, y entonces el respeto significa una mirada nueva, pero también respetuosa, con límites. Esa sería un primer rumbo, decir, cómo meter en el ADN de la ciencia y la tecnología este pensamiento también, el mensaje del Evangelio. Entonces, humanizarla, ayudar a que construya, darle sentido y también una mirada respetuosa. Una segunda forma es responder a esa vieja pregunta de lo que debo de hacer, y es de lo que se habló en la mesa anterior: ciudadanear, es decir, ser ciudadano, vivir en la polis, recuperar la otredad, es decir, el otro es importante. Dicen que todo deprimido, deprimida, todo el que tiene sin sentido, cuando recupera el amor, cuando recupera la pasión, cuando recupera al otro, recupera también la vida. La ciencia y la tecnología tendría que recuperar al otro, a la otra. Insistir en la responsabilidad a la ciencia y a la tecnología, pero una responsabilidad no solamente legal, abogado, consecuente, sino también antecedente. Es decir, yo soy responsable no solamente de lo que hago, sino también de lo que se puede hacer con lo que yo hago o lo que yo voy a hacer. Es decir, también soy responsable de aquello. Y esta responsabilidad antecedente es la que ahora se está también proponiendo dentro de los ámbitos de la ciencia y la tecnología al científico, al tecnólogo. Trabajar por la justicia para todos y no solo para los que saben, el tema que ya se habló. Es decir, los asuntos graves no solamente hay que dejárselos a los sabios, a los que saben, porque ya sabemos cuál va a ser la respuesta. Tenemos que democratizar también las propuestas de búsqueda, de solución. Tenemos también que nosotros, lo que dice ahí, las decisiones habrá que consensuarlas y decir si eso también lo queremos nosotros o no lo queremos. Establecer límites al Prometeo moderno. Y por último, otro rumbo por el cual se puede también poner el ADN en la ciencia y la tecnología es recuperar la verdad o ser también hombre, mujer verdadera en la ciencia y en la técnica. Eso implica una mirada profunda y respetuosa, implica recuperar también en la ciencia y en la tecnología la contemplación, la concentración y el silencio. Una preocupación que no la puse, pero que la puedo decir, es de que la pastoral, yo creo que ahora también tiene que abonarle a esta última filmina que pongo. Es decir, no necesitamos más actividades, más distracciones, necesitamos más concentraciones. Dicen que la característica del hombre moderno, por la ciencia y la técnica, es aquel que hace muchas cosas o tiene capacidad de hacer muchas cosas, pero dicen que es la capacidad del animal de la selva, porque la capacidad que hace crecer, que hace progresar la humanidad, no es el hacer cosas, es el silencio, la concentración para poder producir la novedad, lo nuevo. Y entonces también ahora la ciencia y la técnica nos llenan tanto, nos hacen sordos, nos hacen ciegos a la vida, que entonces también habrá que pedirle a la ciencia y la técnica que guarde silencio, ¿verdad? Que nos ayude también a reposar. Y yo creo que el mensaje del Evangelio también tendrá que recuperar esa parte contemplativa que ahora por las prisas, por las rapideces, parecería que la hemos olvidado. Entonces, este sería rápidamente el escenario que presento de la ciencia, la tecnología. La verdad hay que recuperarla, la tecnología debe de ser más servicial que útil. Gracias.